Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a platicar hoy de un tema muy interesante, ética y argumentación jurídica. La verdad que a nombre de la Escuela Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el mío propio, les damos la más cordial bienvenida y aprovechamos para platicar sobre este tema que es muy interesante, muy apasionante, pero que también va de la mano de un evento que estamos realizando precisamente con la Escuela Judicial, y que voy a combinar esos dos temas el día de hoy para poder abonar y ser un poquito más claro con esto. El Código Modelo de Ética, un evento que tendremos 27 y 28, la Escuela Judicial en la Ciudad de México, y que estamos invitando precisamente a todos los magistrados electorales del país, tanto los tribunales locales como los tribunales, como las salas regionales y la sala superior, a un decálogo que estamos haciendo, que estamos firmando, porque si bien es cierto que hay muchos códigos de ética, ninguno es en materia electoral, pero sobre todo no abarcan lo necesario que se ha dado. Pero bueno, eso sería la segunda parte de esta presentación. El día de hoy, ya por la tardecita, pues estamos platicando de esto. Entonces, la ética y la argumentación jurídica, hablamos desde lo que pensaba Aristóteles, y cómo la fue, cómo la concibió, pero de todos modos vamos a pasar un poquito por lo de Manuel Kant, cómo él refería a la ética, a la argumentación, y bueno, uno de los referentes en estos tiempos es precisamente en argumentación jurídica, Manuel Atienza. Entonces, si ustedes me lo permiten, vamos a iniciar. Y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, podemos platicarlo con mucho gusto y la verdad que con el deseo de poder intercambiar alguna idea que ustedes tengan. Pero bueno, Aristóteles señalaba que la ética era sumamente importante y le decía por qué. Porque había dos temas fascinantes, el saber teórico y el saber práctico. El saber teórico, pues hablaba un poco de la metafísica, de la matemática, obviamente de la física, con eso se conjugaba y se hacía lo teórico, el saber teórico, lo que debía ser. Y luego venía lo práctico, la praxis, el ser. Entonces, ese conjunto de conocimientos daban pie precisamente a poder abonar a lo que era una argumentación jurídica con ética. Entonces, tenías que tener, y es como hoy en día las carreras, sobre todo la de derecho, ¿no? La carrera es mucho, o la mitad puede ser teoría y la otra mitad puede ser práctica, pero tienes que conjugar esas dos cosas para ser no solamente buenos abogados, buenos licenciados, sino que principalmente mejores ciudadanos. Entonces, el saber teórico iba de la mano en esta enseñanza con el saber práctico. No se iba a quedar solamente en el deber ser, sino que se tenía que bajar a practicarlo, a esa praxis que debía de tener para poder evolucionar y llevar a cabo esa cuestión. Y luego aquí resulta una pregunta, ¿qué es una virtud? Dicen que el hábito puede tener dos cosas, la virtud y el vicio. Cuando hablamos de virtud, la virtud es algo positivo, ¿sí? Alguien tiene la virtud de ser amable, alguien tiene la virtud de ser servicial, ¿sí? Y cuando hablamos de vicio, usualmente lo tendemos a hacer algo negativo. Entonces, en una virtud, las personas muchas veces ven con buenos ojos porque va de la mano
de algo que puede ser ético, de que algo que puede ser bueno, de algo que puede ser positivo, y eso abona y avala. Y cuando hablamos de algo que puede ser positivo, pues bueno, surge lo que viene siendo uno de los pensadores, ideólogos del positivismo, ¿no? Y cuando hablamos de eso, resulta que en la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio, lo que hace Immanuel Kant en este cuadro que les voy a presentar es sumamente interesante y apasionante porque trata de hacer cada una de las cosas para llegar a un punto. Y aquí donde dice la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio. Cuando hablan de la crítica de la razón práctica, en esto, él lo que quiere hacer es llegar a la razón, ¿sí? Que va avalada de una cosa con la otra. Entonces, vamos a poner un cuadro, un mapa, donde efectivamente se hacen varias cuestiones para llegar a la razón. Y al final vamos a tener 4 elementos interesantes. De esos 4 elementos se van a desprender para llegar a tener. Porque cuando alguien argumenta algo sin sustento, alguien sin conocimiento, pues es difícil poder dialogar con ellos, porque solamente el estar haciendo eso solamente puede ser un capricho, puede ser una sin razón. Entonces, cuando buscamos el raciocinio, cuando buscamos la forma de debatir con conocimiento de causa, con la preparación, con la motivación de poder llegar a algo, es llegar a esa razón. Y aquí les voy a mostrar este mapa conceptual. Está muy interesante, probablemente ahí se los van a pasar. Y aquí les pongo, miren, en todo este mapa conceptual, al final vamos a ver estos 4 situaciones que sea, pero hablamos primero de la teoría de la argumentación jurídica. Cuando hablamos de la teoría de la argumentación jurídica, se van agregando a varias cosas, pero Antonio García Oviedo era considerado dentro de los pros contratos de la enseñanza de la argumentación jurídica en la actualidad. Un libro muy interesante, alrededor de unas 350 hojas se tiene ahí, páginas que es de una lectura poco pesada, pero buena. Entonces, pero es muy, muy didáctico y abona mucho a lo que es la teoría de la argumentación jurídica y donde están enfocándose en un sentido estricto y en uno amplio. Entonces, en esta situación, estamos viendo que pueden ser de carácter personal o en apego a lo establecido en las normas. Entonces, esta teoría de la argumentación jurídica, ahorita lo estamos poniendo, pero va de la lógica, de la doctrina, de la argumentación, pero también de los valores. Cuando hablamos de esta doctrina, cuando tenemos la teoría de la argumentación jurídica a través de la doctrina, dice que las doctrinas, siendo cerradas y sin tener margen de discusión, está causando confusión en varios aspectos, incluyendo el pensamiento jurídico. ¿Sí? Esto es la doctrina. En cambio, la lógica viene siendo esa lógica formal. Debe ser ocupada para la aplicación del derecho, ocupando los tipos de premisas. ¿Sí? Está siendo ocupado en el siglo XIX como medio de interpretación. Ocupado también, dice, ocupada, también como medio de enseñanza para el derecho, y esto no es del todo correcto. Y aquí se establece una cuestión junto con la argumentación. Dice, siendo necesario una buena interpretación de lo lógico,
cuando lo lógico depende dos tipos para combinarlos con la lógica, la argumentación y la valoración. Ese es el aspecto. Entonces, de la lógica vamos a pasar un poquito a la argumentación, donde efectivamente ahí se señalaban ambos, pero siendo sólida y basándose en lo lógico de las cosas, la argumentación tiene que ser sólida y se tiene que basar en esa situación de la lógica de las cosas. En la argumentación, también aceptando la lógica y la argumentación, lo importante que es el uno para el otro. En cada argumento considerado entre los juristas existe un sustrato precisamente de valor activo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues precisamente que el valor activo para cada persona, ¿sí? Pues midiendo el peso o importancia en los valores aprendidos. Obviamente, dan importancia para cada decisión. A ver, aquí la lógica puede cambiar para muchos, ¿no? La lógica puede ser una cosa lógica para unos, para otros no tanto. ¿Cómo vas a utilizar la doctrina? ¿Cómo vas a utilizar la argumentación? Pero sobre todo tus valores cómo son o cómo están diferentes para cada persona. Entonces, eso es lo que empieza a tener una cuestión de ética. Entonces, cuando estamos viendo todo esto en la teoría de la argumentación jurídica y se anexa a esta lógica con la doctrina, con la argumentación, con los valores, con los diferentes conceptos, con las diferentes redes para buscar algo principal. Y dice precisamente de estos cuatro conceptos. Y cuando hablan de estos cuatro conceptos, estas cuatro características son de vital importancia para la aplicación correcta del derecho en la actualidad, sin olvidar que cada circunstancia es diferente una de la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lógica lleva a su interpretación. Entonces, de la lógica a la interpretación busca tener la argumentación y de la argumentación a la valoración. Entonces, ocupando y desarrollando estos cuatro principios, podemos obtener algo que puede ser esencial y de carácter final. Decían los americanos un deadline, ¿no? Cuando algo que ya no podrá o tendrá margen de discusión, y esto se llama la razón. Cuando hablamos de esta teoría de la argumentación jurídica, cuando hablaba precisamente Aristóteles y hablaba del hábito, cuando señalaba si había una virtud, si había un vicio, todo esto fue aunado o venía precisamente de este saber teórico con este saber práctico, 50-50, de que no todo es teórico, sino que lo tienes que poner en la práctica para poder saber si funciona o no funciona. Y de esa cuestión empieza a ser un desarrollo. Y este desarrollo se va llevando a cabo para tener un mapa conceptual. Este mapa conceptual, que es el que tenemos aquí en pantalla, habla de estas cuatro características: la lógica, la interpretación, la argumentación y la valoración. Esto, lo que se tiene que hacer con cada uno de todos estos conceptos y cómo se van uniendo y cómo se van llevando a cabo, es tener la razón. La argumentación jurídica con la ética debe llegar a tener la razón, buscas tener la razón. No es argumentar o dialogar por dialogar. Tienes que pasar estas cuatro características para saber si vas a tener o no la razón. Es un mapa conceptual muy interesante que abona y avala mucho
de lo que nosotros estamos interesados en hacer. Porque hoy en día las cosas se hacen en automático. Hoy en día no tenemos esa pausa para muchas veces pensar. Y esa es una dificultad que se tiene. La ética necesitas no solamente hacerlo en automático, sino también pensar lo que es lo que estás haciendo y que lo estás haciendo bien. En la argumentación, cuando en un asunto, en un medio de impugnación se está argumentando, no solamente es a través de la lógica, no solamente es a través de la interpretación y de la argumentación buscando esa valoración, estás buscando una fundamentación. Y ahorita vamos a pasar precisamente a lo que nos decía precisamente, nos señalaba el doctor. A ver, todo lo que nosotros tratamos, vemos y hacemos a través de la argumentación, desde que llevamos a cabo el derecho, es que queremos tener la razón. ¿A través de qué? De la fundamentación. La fundamentación es del derecho que debe de tenerse. Entonces, es lo importante, es lo que avala precisamente desmembrar, desmenuzar y luego formar este rompecabezas para que al final veamos el concepto que debe de tener la razón. Entonces, antes de entrar a la deontología jurídica, vamos a ver el pensamiento que tiene precisamente Manuel Atienza. Dice, el derecho puede concebirse como argumentación, ya que desde cualquier perspectiva, la actividad de todo jurista, cuando aplica el derecho, consiste fundamentalmente en argumentar. Y es quizás la habilidad la que defina un buen jurista de aquel que no lo es. Fíjense lo importante, Manuel Atienza en su obra Las razones del derecho. Repito, el derecho puede concebirse como argumentación. Cuando estás chiquito y argumentas mucho, piensan que todos van a ser abogados, ya que desde cualquier perspectiva, la actividad de todo jurista, cuando aplica el derecho, consiste fundamentalmente en argumentar. Y es quizá esta habilidad la que define un buen jurista de aquel que no lo es. Tener esa habilidad de argumentar es precisamente el buscar la razón, el buscar tener siempre los fundamentos, el buscar a través de la lógica, a través de los valores, a través de la doctrina, la razón para la cual estamos trabajando y estamos llevando a cabo. Es por eso que Manuel Atienza en su obra esta de las razones del derecho nos señala todo esto. El poder argumentar, la argumentación jurídica es una habilidad. Y esta habilidad te define como un buen abogado o uno que no lo es. Y la deontología jurídica. Cuando hablamos de una deontología jurídica, parte de la ética profesional que se ocupa de los deberes morales de los abogados, de los deberes de estos como servidores del derecho. Y permítame hacer una pausa aquí. En la universidad, en la Autónoma de Chihuahua, doy la clase de argumentación jurídica. Y como se señala, y en algunas cosas les tienes que decir a los jóvenes que próximamente serán abogados, que tienen que tener esa ética, no solamente una vez, no. La ética no es una moda, es una forma de vida. Porque un solo asunto, decía que una golondrina no hace verano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Precisamente eso. Tenemos que buscar tener ética. Lo contrario a la ética puede ser la corrupción. Entonces, puedes ganar un asunto siendo tramposo, pero el siguiente ya te van a conocer. Entonces, muchas veces es importante en la argumentación no solamente tener la razón, sino también ser ético en esas cosas. Entonces, la segunda viñeta le ponemos máxime si la abogacía es una función social al servicio de la justicia y el derecho. Y para concatenar una y otra, decíamos que la deontología jurídica parte de la ética profesional
que se ocupa de los deberes morales de los abogados, de los deberes de estos como servidores del derecho. Máxime si la abogacía es una función social al servicio de la justicia y el derecho. ¿Quiénes deben de ser éticos y quiénes deben de tener una argumentación jurídica? A veces pensamos que solamente el litigante, aquella persona, es el que debe ser ético. No, el juez, el magistrado también tiene que ser ético, ¿sí? Son esos deberes morales que también debe uno llevar a cabo en la práctica, no solamente en el pensamiento, sino en la práctica. Y más cuando vas a aplicar en un proyecto, en una sentencia, lo que vas a presentar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vas a presentar? ¿Cómo lo vas a llevar? ¿Analizaste todo? Así, los abogados están sujetos, decimos en la tercera viñeta, así los abogados están sujetos por el imperativo categórico que surge de la esencia misma de la función social que se han comprometido a desempeñar cuando abrazaron la abogacía. Fíjense qué bonito. Así, los abogados están sujetos por el imperativo categórico que surge de la esencia misma de la función social que se ha comprometido a desempeñar cuando abrazan la abogacía. Tenemos como abogados una responsabilidad social muy importante, ¿sí? Cuando nosotros decidimos ser abogados, tenemos que llevar a cabo no solamente la función social, sino la lógica, presentar los valores y a través de esa interpretación y de esa argumentación, de lo práctico, de lo teórico, llevar y tener la responsabilidad de decir, la razón la tengo yo por esta situación. Eso es sumamente importante y que avala mucho lo que estamos hablando precisamente de la ética. Y en esta diapositiva, esta última diapositiva de la primera presentación, quiero decirle que existen los fines de los juicios, ¿sí? Los derechos humanos a la justicia. Y aquí ponemos este cuadro, más o menos, y hablamos de un interés jurídico cuando la tutela de la tutela judicial efectiva es el centro precisamente, buscan los hechos, estos hechos buscan la tutela judicial efectiva. ¿Y qué es la tutela judicial efectiva? Cuando hablamos precisamente de donde se restituye la ejecución efectiva, ¿sí? Donde andamos buscando una sentencia de fondo. Cuando hablamos de esa sentencia, el recurso efectivo, sencillo y rápido que necesitamos. El interés, cuando hablamos de acceso en esta tutela judicial efectiva, cuando hablamos de acceso, hablamos del interés jurídico por derecho subjetivo, erga omnes, que es para todos, el objetivo interés legítimo, el interés colectivo. Entonces, eso es lo importante, que a través de los fines en los juicios, es que el derecho subjetivo sea para todos, que sea legítimo ese interés, que sean colectivos, que no solamente sean para una de las personas. El derecho común está sobre el derecho individual, pero siempre buscamos que ese derecho individual vaya de la mano de otros derechos individuales para hacer el derecho común. Y cuando ya llegamos a tener todas estas situaciones, hablamos de las formalidades. Nosotros vemos el derecho como una formalidad, es parte de las formalidades. ¿Y qué quiere decir? Que la tutela judicial efectiva dentro de los juicios, de los fines de los juicios, de los derechos humanos a la justicia, se tiene esta tutela judicial, se tienen estas formalidades, es una defensa efectiva. Tener una defensa efectiva es sumamente importante. Que las personas que se dediquen a aplicar el derecho, a dar a conocer el derecho, sean precisamente conocedores de lo mismo, ¿sí? Que exista una seguridad jurídica. Cuando hablamos de una seguridad jurídica, es que
el derecho que te están aplicando es el que corresponde al hecho al cual estás sometido, al cual está llevándose a cabo. La seguridad jurídica, las víctimas, dentro de las formalidades están las víctimas también y obviamente el plazo razonable. Se debe de tener un plazo razonable para poder dictar sentencia. Lo maravilloso y bonito que tiene el derecho electoral es que casi no tenemos rezagos. Y el plazo razonable es antes de la toma de posesión, de protesta de los candidatos. Por eso es un derecho que se aplican días y horas hábiles en proceso electoral. Por eso es la presión y por eso nos lleva a cabo a tener esa contabilidad de los plazos y el término fatídico siempre de decir hasta aquí porque tenemos que sacar. Entonces, sí es importante, sí es necesario que nosotros estemos viendo la ética con la argumentación y que vaya avalando y que nos vaya llevando a cabo todo este concepto que bien señala precisamente esta teoría. Si me lo permiten, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto los puedo atender. Si no, permítanme aquí solamente traer a colación el código de ética. Y aquí lo vamos a poner. Déjenme tantito. Y aquí lo pongo. Tú ya tienes el código de ética, Iván. Ya te lo mandé. No, todavía no me llega. Bueno, aquí se los voy a presentar. Es un evento que vamos a tener y que es muy interesante porque obviamente lo que se está viendo, lo que se está haciendo es encaminado a la materia electoral y también a los magistrados, magistradas, magistradé, ahora precisamente de todo esto. Entonces, esto avala y nos lleva precisamente a hacer unas situaciones, nomás que aquí lo teníamos y me lo mandé y por eso nomás aquí lo saco luego, verán, aquí lo vamos a tener para todos ustedes, recién sacadito. Ahí lo ven, ya está en pantalla, ¿sí lo están viendo? No lo puedo compartir, déjenme ver, espérenme tantito. No me deja. Bueno, déjenme. Bueno, aquí lo voy a sacar porque no me está permitiendo abrirlo, pero quiero decirles que el nuevo código modelo de ética precisamente
viene a avalar todo lo que nosotros hemos trabajado y hemos visto precisamente en este tema. Y aquí lo estoy bajando de mi teléfono. Entonces, la ética no está alejada de la realidad social, política, electoral que nosotros vivimos. Está precisamente aunado a lo que nosotros tenemos que velar y trabajar día a día. Decíamos ahorita, la ética no es una moda, sino que verdaderamente es una forma de vida. Y con esto nos está diciendo precisamente de cómo debemos de comportarnos. ¿Y por qué decimos, y por qué es tan importante el evento que vamos a tener 27 y 28? No lo puedo abrir, pero aquí, a ver si ahorita se los puedo compartir o me ayudan aquí en tecnologías. ¿Por qué es importante ver ahorita o tener un código de ética? ¿A qué avala? ¿A qué viene? Pues ha habido situaciones muy difíciles, no podemos negar que atravesamos en materia electoral una situación complicada, ¿sí? De enfrentamiento, incluso muchas veces personal, en lo cual no debíamos haber caído. Yo soy responsable de todas mis palabras, pero no solamente es de un lado, sino que la situación se dio de ambos lados, ¿sí? Un juez no puede estar argumentando y litigando sus asuntos en los medios de comunicación. Antes se señalaba y se mencionaba que el juez hablaba a través de sus sentencias. Hoy en día ya ha cambiado, y esto de hablar a través de sus sentencias es que también tenemos que salir y decir que en qué estamos bien, en qué estamos mal. Tenemos que tener observatorios, porque somos parte de una sociedad, y esa parte de una sociedad es la finalidad que se introdujo en este código modelo de ética para poder trabajar, y que los tribunales, sobre todo, pero también es para los diferentes OPLES, son temas tan importantes que van, por ejemplo, derechos de los seguidores en redes sociales, interacción y reacciones en redes, actuar en el servicio público, dádivas y atenciones indebidas, conductas y actitudes hacia grupos en condición de vulnerabilidad, resolver con perspectiva de diversidad cultural, atención a la interculturalidad, equidad y no discriminación laboral. Quiero hacerle nomás así una serie de, para no cansarlos mucho, pero en el 2013, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue cuando enarboló un código modelo de ética judicial que buscaba precisamente cimentar una serie de principios y valores atribuibles a los servidores públicos de la justicia electoral. Y cuando digo de la justicia electoral, era solamente para la sala superior, y luego ya cuando vienen las salas regionales empezó, pero no era para los tribunales electorales. ¿Qué se buscó y qué se hizo? Que también pudiéramos ser partícipes, porque ustedes recordarán que la columna vertebral de la justicia electoral en México inicia por los tribunales electorales, inicia desde lo local, y en eso va subiendo y va ascendiendo. Pero el 70% de toda la justicia electoral se queda en cada una de las entidades federativas. Por eso era importante tener nosotros acceso a esta formación, y por eso trabajamos varios magistrados muy de la mano con la escuela judicial, con el magistrado Felipe de la Mata, que fue el encargado de esta situación, para que viera precisamente toda esta situación. Hoy, dicho instrumento, a pesar de ser que era muy valioso el que se tenía en el 2013, pues entendimos que había quedado lejos, que había quedado fuera. Entonces, la manera en que el internet, por ejemplo, las redes sociales, inciden en la labor de los jueces, es un tema que debe colocarse en el centro de nuevas pautas éticas de actuación en la impartición de justicia. Hoy en día, cuando un juez, cuando un magistrado hace de sus redes sociales públicas,
no puede al ratito decir, oye, pues siempre no, ya lo hiciste público y ya tienes que entrar a este debate, ya tienes que señalar, pero aquí te decimos cómo lo debes de hacer. Entonces, en ese proceso ha sido necesario pensar precisamente en mejores maneras de articular esa función y su impacto irremediable en atributos esenciales de su investidura. Hay una premisa indiscutible en ese proceso, precisamente, en ese proceso, que llevaba la investidura de ser magistrado, la investidura de ser un servidor público en la materia jurisdiccional. Eso nos avala y nos llevó mucho a estar pendiente de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que estábamos viendo, avalando. Pero ¿cuál era la finalidad? La finalidad que se hizo fue que este código que se reúne tanto las virtudes específicamente judiciales como aquellas generales de aplicación a la totalidad de servidores públicos del tribunal y otros órganos de justicia electoral mexicana. Dichas virtudes están basadas en los principios contenidos en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pero además se consideran idóneas para construir un referente que pueda no solo guiar la conducta de las y los juzgadores federales y sus auxiliares, sino también la reflexión de los tribunales locales, esa ética sobre los diversos aspectos de la función que se desempeñan. El código forma parte del proyecto de transformación de nuestra cultura laboral, que también hace conciencia de nuestros propios prejuicios y sesgos, tanto cognitivos como conductuales, para generar una verdadera cultura de igualdad de derechos y de género, libre de discriminación y de violencia contra las mujeres bajo cualquier modalidad, bajo cualquier situación intercultural sobre estos grupos vulnerables, fomentando las medidas de anticorrupción y protección y la protección de datos. Entonces, ¿qué es lo importante? Fíjense, hay temas que nos llevan como la justicia abierta, decíamos las redes sociales, conductas de anticorrupción en el servicio público, conductas y actitudes hacia grupos en condición de vulnerabilidad. El código se divide precisamente en dos partes muy esenciales. La primera parte, a su vez, consta de 3 apartados. En los 2 primeros se enuncian y describen virtudes conductuales y actitudes precisamente propias de toda persona servidora pública electoral. Pero en el apartado tercero presenta y describe las virtudes volitivas e intelectivas propias y exclusivas de toda persona encargada de la impartición de justicia. Eso es lo que avala y abona precisamente el código de ética. Pero el principal objetivo de este código es orientar la conducta, es mejorar las prácticas profesionales de sus destinatarios, mientras que el derecho establece los mínimos a los que deben ajustarse una persona en su interacción con las demás. La ética marca los máximos y perfila el actuar, precisamente perfila el actuar hacia estándares de mejora constante. En este caso, los servidores públicos de los tribunales electorales y otros órganos de la justicia electoral mexicana. Tuve la oportunidad de estar en la Escuela Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llevando a cabo este tema, y por eso lo platico, porque uno de los consejeros jurídicos señalaba y nos decía precisamente que era una situación que daba vuelco y que ayudaba a todos los juzgadores electorales. Dentro de las virtudes conductuales de personas servidoras públicas de los órganos de justicia electoral mexicana, existe la lealtad. ¿Qué es la lealtad?
ejercer las funciones propias del cargo, asumiendo un vínculo comprometido con la identidad institucional. La diligencia, que es observar un comportamiento adecuado y puntual que permita precisamente resolver los asuntos en un plazo razonable, evitando acciones dilatorias y contrarias a la buena fe que perturben el correcto ejercicio de la impartición de justicia. Esa es la diligencia. Cuando hablamos de la responsabilidad, hablamos de una responsabilidad y dar razones precisamente suficientes en actos y omisiones, cumpliendo las obligaciones y deberes propios del servicio, asumiendo las consecuencias de lo que se decida y que se disponga respecto de su cargo. Es responder siempre, es un deber. O sea, la responsabilidad es que tenemos que responder, y ese responder siempre es un deber sobre que tenemos nosotros a la sociedad, no por ser jerárquicamente dentro de una columna vertebral, los más altos deja la motivación, al contrario, tenemos que trabajar en ello. Se ve también una honestidad. La honestidad, pues, es ese comportamiento legítimo que se debe de tener conforme a un cargo, pero también habla de una excelencia, y la excelencia es desempeñarse de manera eficaz y puntual en el ejercicio del cargo. La discreción, híjole, aquí a veces no solamente me ha tocado que se platiquen algunos asuntos, sino que muchos funcionarios de los tribunales no tenemos esa discreción. Cuando se está, por ejemplo, resolviendo un JIN de gobernador y se pide la lista nominal, pues ahí nos sale cuántos Josés hay, cuántos César, cuántos Alejandros, cuántos Alexis. Y me ha tocado donde personas han puesto en sus redes sociales, oye, ¿ya sabes cuántos? Ya sé cuántos Josés hay, ya sé cuántos López, ya sé. Esa es una situación donde debemos de tener cuidado como juzgadores de estar señalando esto. La pluralidad, la inclusión, la justicia abierta a la ciudadanía. La justicia abierta tiene que ser de puertas abiertas siempre hacia la ciudadanía. Hablamos de una justicia de puertas abiertas de entrada como de salida, donde el personal del tribunal, incluyendo a los magistrados, tienen que salir a señalar, a decir lo que están haciendo, la importancia de su labor, lo que se está llevando a cabo, porque lo que no se ve, no se conoce, y eso puede caer mucho en el razonamiento que se tiene en esta ética. Eso es la justicia abierta. La asertividad, que es la empatía, que es un factor clave para lograr la justicia abierta. Escuchar con atención y ser recíproco con los agravios y consideraciones de parte de los, en el proceso, que permitan identificar la forma en que la gente vive sus problemas. Para nosotros a veces en los tribunales es señalar y decir, no, pues es que eso es otro asunto de muchos o de miles o de cientos o de tantos que hay, pero para esa persona es su asunto y lo tenemos que atender de esa manera. La templanza, no es fácil ser magistrado, y tiene que tener uno la templanza, medir las intenciones de las partes y sus intereses en un proceso es esencial, porque más que por la inteligencia, la justicia se guía por la recta voluntad. Cuando hablamos también de la visibilidad con perspectiva de género, es sumamente importante. Hablamos, y no les voy a decir cada uno de los conceptos, pero sí les quiero señalar que debe de existir una imparcialidad, una equidad, una objetividad, una independencia. Cuando hablamos de justicia, quiere decir que el juzgador debe, sin inclinarse a favor o detrimento de alguna de las partes, encontrar la solución adecuada, precisamente proporcionada y ajustada. La prudencia, pero sobre todo la contextualidad, la razonabilidad y la exhaustividad. Todas estas son la parte de la primera parte que se tiene en este código de ética,
Y cuando hablamos de la argumentación jurídica y cuando hablamos de la ética, es ese acceso de la justicia y los justiciables al tribunal abierto. Precisamente el aceptar las demandas, el fomentar el acercamiento, el escuchar en todo momento. Una vez que se dicte una sentencia, se puede acudir a ajustes explicativos de la propia sentencia que permitan a los justiciables comprender que ha sido juzgado conforme a derecho. También es importante que el juzgador se sume a las actividades que realiza el órgano jurisdiccional en beneficio de la justicia abierta, siendo aquellas en las que contempla la transparencia y la rendición de cuentas. La justicia abierta, obviamente, las formas de lenguaje en la justicia, cómo deben de estar, el manejo de los medios de comunicación. El manejo de los medios de comunicación es sumamente importante para saber cómo vas a atender las entrevistas, qué es lo que vas a decir, qué es lo que puedes señalar, no prejuzgar, que es una situación que se da muy seguido. El uso judicial de las redes sociales, precisamente el que se tiene de los tribunales, precisamente, ¿qué es? Porque muchas veces estas redes lo hacemos y criticamos tanto a los gobiernos municipales, estatales, el poder legislativo o el ejecutivo, incluso a veces el judicial, pero estas redes las utilizamos a veces de uso personal y eso no es. Debe ser precisamente para poder llevar a cabo la información de lo que se está teniendo. ¿Y cuál es el derecho de los seguidores en esas redes sociales? La interacción y reacción que deben de tener en redes sociales. El actuar de un servidor público, lo decíamos, y estar muy pendiente de a veces esos regalos que te dan, esas dádivas, la atención de la interculturalidad, que debe reconocer el derecho a ser diferente y respetar los diversos colectivos culturales, el adoptar medidas, ¿sí? El adoptar medidas equiparadoras y protectoras, aplicando perspectivas interseccionales y prestando precisamente especial atención a las necesidades y al impacto, diferenciando de dichas medidas en los derechos humanos, en los grupos históricamente excluidos. Tener una equidad y no discriminación laboral. Mantener espacios precisamente y las condiciones de trabajo que sean cómodos y adecuados para los demás personas que participan en ello. Los tribunales electorales no solamente son, es más, me atrevería a pensar que son para la ciudadanía principalmente antes de los servidores públicos. Por eso tenemos que tener buenas instalaciones, atender a la gente conforme a todo esto, facilitar a las personas con discapacidad dentro de sus posibilidades los recursos y medios que les sean necesarios y oportunos para ejercer esos derechos. Todo esto aunado y avalado precisamente para poder llevar a cabo lo que se señala, lo que queremos, un código de ética que nos mande y nos pueda ayudar a referenciar no solamente la actitud dentro del tribunal, sino también la participación de un magistrado, de un tribunal, fuera de las instalaciones de ello. Eso es la participación que tengo preparada para el día de hoy. Estoy abierto a sus preguntas, a sus comentarios, cualquier duda, cualquier situación que ustedes decidan, lo podemos comentar. Y si no, están las redes sociales, cualquier cosa, el correo también institucional de la Escuela Judicial, presente. La ética es un tema sumamente importante, aunado a la argumentación jurídica, pues avala todo lo que nosotros estamos diciendo el día de hoy. ¿Algún comentario, pregunta? Si no, con esto dejamos la plática y bueno, agradecerle su atención. Estar a esta hora no es fácil, pero siempre es importante poder conocer un poquito más de algo. Gracias por darme esa oportunidad de compartir este momento, de compartir esta charla,
de dar estos conceptos prácticos en los cuales los tribunales electorales de todo el país estamos practicando. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima. Bye bye.